Buenas a todos y a todas. Vamos con la última parte de músculos, región miembros inferiores, y vamos a hablar de músculos de tobillo y pie. Vamos a quedarnos con algunos aspectos principales de esta región corporal y vamos a hablar de, cuando nombramos la articulación o el complejo del tobillo, vamos a nombrar la flexión y la extensión. Aunque en alguna bibliografía podemos encontrar que utilizan otros nombres para los movimientos. Cuando hablamos de flexión, hablamos de la flexión dorsal, ¿sí? O sea que lo que se aproxima a la pierna es el dorso, ¿sí? Y cuando hablamos de extensión, hablamos de la flexión plantar, ¿sí? O sea que el dorso se va a alejar, que lo que en teoría se movería es desde la planta. ¿Sí? Entonces, flexión o flexión dorsal y extensión o flexión plantar. Ambas terminologías estarían correctas. Vamos a ver qué pasa con la flexión del tobillo. ¿Cuáles son los músculos involucrados? Tenemos tres graficados a la derecha. El tibial anterior, más hacia el centro tenemos el peroneo anterior y más hacia afuera tenemos el extensor común de los dedos. Pueden ver rápidamente cuáles son origen e inserción de cada uno, siguiendo las imágenes. El tibial anterior parte de la tuberosidad anterior de la tibia, ¿sí? ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta el pie. Se va a insertar en la primer cuña y en la base del primer metatarsiano. El peroneo anterior arranca más distal, desde el peroné, la mitad anterior e inferior, y va a llegar hasta la base del quinto metatarsiano, ¿sí? Y el extensor común de los dedos, que va a ir desde la tuberosidad externa de la tibia y toda la cara interna del peroné hacia los últimos cuatro dedos, ¿sí? De ahí su nomenclatura. Bueno, ¿qué pasa cuando hablamos de la extensión o ya dijimos la flexión plantar? Aquí es mucho más fácil recordar los músculos, posiblemente ya los hayan entrenado en el gimnasio. Podemos hablar del tríceps sural. ¿Qué es el tríceps sural? Bueno, son esos tres músculos que se encuentran en la cara posterior de la pierna y que finalizan en un tendón común. ¿Cómo se llama ese tendón? El tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es un tendón que se va a insertar al hueso calcáneo, ese hueso grande, más palpable del pie. Bueno, ¿cómo está configurado el tríceps sural? Evidentemente vamos a hablar de tres segmentos. En este caso tenemos dos gemelos y un sóleo. Los gemelos, vamos a hablar del gemelo interno, del gemelo externo. Ambos nacen de la cara posterior de un cóndilo, el gemelo interno del cóndilo interno, el gemelo externo del cóndilo externo. Y todos van a llegar ¿a dónde? Al mismo lugar que ya dijimos antes, a ese tendón común que finaliza en el cancáneo. Y el sóleo, que es un músculo más profundo, es decir, el sóleo va a estar tapado por los gemelos, está en la cara superior y posterior de la tibia, ¿sí? Y peroné, y va a llegar hasta también el hueso calcáneo. Acá lo tenemos mejor explicado. Fíjense, podemos hablar entonces de sóleo, ¿sí? En lo que es tríceps sural, está el sóleo y los gemelos. Los gemelos también lo podemos nomenclar como gemelo interno y externo o gastronemio interno y externo, ¿sí? Acá vamos a ver cómo tenemos sóleo y por encima encontramos los gemelos. Bueno, ¿y qué pasa con esos dos movimientos que en alguna bibliografía pueden encontrarlo como del tobillo, pero son movimientos del pie, ¿sí? Que son los movimientos de inversión y de eversión. Fíjense que yo les puse ahí entre paréntesis que la inversión, el movimiento de planta hacia adentro y la eversión de planta hacia afuera. ¿Cuáles son los músculos involucrados en estos movimientos? Vamos a nombrar principales. En la inversión tenemos que nombrar a los tibiales, el tibial anterior y el tibial posterior. El tibial anterior lo describimos previamente, ¿sí? En el movimiento de flexión dorsal. El tibial posterior, ¿sí? Va desde la cara posterior de la tibia y del peroné hasta el pie. Se va a insertar en algunos huesos del pie. Fíjense que ahí les pusimos escafoides, cara plantar de las cuñas, base de los metatarsianos 2, 3 y 4. ¿Sí? Con decir hasta el pie va a estar bien. ¿Sí? Cara interna,
posterior del peroné y posterior de la tibia hasta el pie. Y el tibial anterior que describimos previamente. Esos van a generar el movimiento de inversión del pie. Y de eversión, es decir, cuando la planta ahora no va hacia adentro, sino que va hacia afuera, tenemos que hablar del compartimiento lateral de la pierna. ¿Cuáles son estos músculos? Bueno, vamos a hablar de dos que no hemos descrito. El peroneo lateral largo, ¿sí? Y el peroneo lateral corto. Como su nombre lo indica, van a estar en la cara lateral del peroneo, la cara externa del peroné, y van a llegar hasta el pie. El peroneo lateral largo va a partir de tuberosidad externa de la tibia y cara lateral del peroné hasta la cara plantar de la primer cuña y el primer metatarsiano. El peroneo lateral corto, fíjense en la imagen, el discurrir diferente que tiene, tercio medio de la cara externa del peroné hasta el quinto metatarsial. Bueno, y a esto le vamos a sumar el extensor común de los dedos y el peroneo anterior, también músculos de la flexión dorsal. Bueno, hasta aquí hemos llegado con músculos y pueden avanzar ahora con los videos de biomecánica de las distintas articulaciones, donde hemos incluido ejercicios de entrenamiento para cada movimiento. Les mando un gran saludo.